Sistema Nacional de Finanzas Públicas. ¿Qué es el SINFIP? Comprende el conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del sector público deben realizar con el objeto de gestionar de forma programada los ingresos, gastos y financiamientos públicos con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas establecidas en esta ley. La rectoría del SINFIP le corresponde a la Presidenta o Presidente de la República, quien la ejercerá a través del Ministerio a cargo de las Finanzas Públicas. Entre los objetivos específicos del SINFIP existe la sostenibilidad de la gestión de las finanzas públicas, la efectividad de la recaudación de los ingresos públicos, la efectividad, oportunidad y equidad de la asignación y uso de los recursos públicos, la sostenibilidad y legitimidad del endeudamiento público y otros. Entre los principios del SINFIP están la legalidad, la universalidad, la unidad, la plurianualidad, la integralidad, oportunidad, efectividad, sostenibilidad, centralización normativa, desconcentración y descentralización operativas, la participación, flexibilidad y la transparencia. En el Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas, específicamente en el artículo 74, nos mencionan 38 deberes y atribuciones que tiene el ente rector del SINFIP, el cual debe ser cumplido por el ministro a cargo de las finanzas públicas. Para referirnos a los recursos públicos, nos dirigimos al artículo 3 de la Contraloría General del Estado, donde nos mencionan que estos son bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de las que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que a cualquier otro título realicen a favor del Estado o de sus instituciones. ¿Qué es el presupuesto general del Estado? Es la estimación de recursos financieros que tiene el Ecuador. También es el instrumento a través del cual se determinan y gestionan los ingresos y egresos de todas las instituciones del sector público. No incluye a la banca pública, la seguridad social, las empresas públicas, los municipios, prefecturas ni juntas parroquiales. Una vez elaborada la proforma presupuestaria por el Ministerio de Economía y Finanzas, la función ejecutiva la envía a la Asamblea Nacional para su aprobación. La legislatura podrá, de ser necesario, hacer observaciones y proponer alternativas a la distribución de los recursos, ingresos y gastos por sectores, sin que altere el monto total de la proforma. Una vez que la Asamblea Nacional aprueba la proforma presupuestaria, esta se convierte en el presupuesto inicial aprobado y entrará en vigencia a partir de la aprobación de la función legislativa. El presupuesto general del Estado cuenta con ingresos, los cuales son los recursos que obtiene el Estado por la recaudación de tributos, como el impuesto a la renta, el IVA, por la venta de bienes como el petróleo y sus derivados, transferencias y donaciones que se reciben, el resultado operacional de las empresas públicas, entre otros. Todos estos ingresos se destinarán para cubrir las obligaciones contraídas para la prestación de bienes y servicios públicos. Los principales gastos que se incluyen en el PGE son los de servicios, producción, educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte, electricidad, de acuerdo con las necesidades identificadas en los sectores y a la planificación de programas de desarrollo. Los principios que componen el SINFIP son la legalidad, universalidad, unidad, plurianualidad, integralidad, oportunidad, efectividad, sostenibilidad, centralización normativa, descentralización operativa, participación, flexibilidad, transparencia y desconcentración. Los componentes del SINFIP. Se entiende por componentes del SINFIP a cada conjunto de procesos necesarios para la organización y gestión del mismo. Los componentes son política y programación fiscal, ingresos, presupuesto, endeudamiento público,
Contabilidad gubernamental. Política y programación fiscal. Comprende el análisis, seguimiento y evaluación de la política fiscal, las variables fiscales y la programación fiscal plurianual y anual. El ente rector de las finanzas públicas recomendará los lineamientos de política fiscal en coordinación con las entidades involucradas. Componente ingresos. Comprende la proyección y análisis para la recomendación de políticas referidas a los ingresos públicos y a la creación de mecanismos idóneos con el fin de racionalizar y optimizar la determinación y recaudación. La determinación y cobro de ingresos públicos está sujeta a la política fiscal. Componente presupuesto. Comprende las normas técnicas, métodos y procedimiento vinculado a la previsión de ingresos, gastos y financiamiento para la provisión de bienes y servicios públicos a fin de cumplir las metas del plan de desarrollo y las políticas públicas. Etapas del ciclo presupuestario. El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes etapas. Etapa 1. Programación presupuestaria. Etapa 2. Formulación presupuestaria. Etapa 3. Aprobación presupuestaria. Etapa 4. Ejecución presupuestaria. Etapa 5. Evaluación y seguimiento presupuestario. Etapa 6. Clausura y liquidación presupuestaria, con la finalidad de asegurar una adecuada coordinación de procesos interinstitucionales en todas las fases del ciclo presupuestario. Endeudamiento público. El componente de endeudamiento público tiene bajo su responsabilidad normar, programar, establecer mecanismos de financiamiento, presupuestar, negociar, contratar, registrar, controlar, contabilizar y coordinar la aprobación de operaciones de endeudamiento público. El endeudamiento público comprende la deuda pública de todas las entidades, instituciones y organismos del sector público provenientes de contratos de mutuo, colocaciones de bonos y otros valores. Contabilidad gubernamental. Constituye el proceso del registro sistemático, cronológico y secuencial de las operaciones patrimoniales y presupuestarias de las entidades y organismos del sector público no financiero. La finalidad del componente de contabilidad gubernamental es establecer, poner en funcionamiento y mantener en cada entidad del sector público no financiero. Las empresas públicas podrán tener sus propios sistemas de contabilidad de conformidad a la ley y al reglamento del presente código. Componente de tesorería. Comprende el conjunto de normas, principios y procedimientos utilizados en la obtención de depósitos y colocación de los recursos financieros públicos, en la administración y custodia de dineros y valores que se generen para el pago oportuno de las obligaciones legalmente exigibles. El componente de tesorería establecerá una administración eficiente, efectiva y transparente.